La herramienta pincel la podemos encontrar en la barra de herramientas del menú de la parte izquierda de Photoshop. Esta herramienta está compuesta por 4 herramientas como lo son el pincel, el lápiz, la herramienta sustitución de color y la herramienta pincel mezclado. También podemos encontrar el panel de pincel desde el menú ventana de la parte superior. Nos encontramos acá y podemos abrirlo desde dicha herramienta también. Lo primero que tenemos que notar es que cuando seleccionamos la herramienta como tal, en la parte superior, en el panel de control, la barra de opciones cambia totalmente y nos modifica opciones pertinentes para trabajar con el pincel. En primera instancia encontramos aquí el selector de pinceles, desde donde podemos desplegar específicamente esta ventana para encontrarnos con varios elementos como tal. El primer elemento que podemos encontrar es el tamaño de nuestro pincel, que básicamente esto quiere decir el diámetro del tamaño que va a tener nuestro pincel. El segundo elemento que encontramos aquí es la dureza, y esta dureza es la que determina cuán rápidamente se va a desvanecer el borde de mi pincel. Primero que todo, seleccionemos uno de los pinceles para mirar cómo afecta la dureza como tal. Voy a dejar la dureza al 100% y voy a hacer un trazo como tal. Y voy a cambiar esa dureza al 0%. Voy a hacer un trazo con el mismo pincel. Específicamente podemos notar que la dureza tiene que ver con la calidad del color y cómo se van desvaneciendo los bordes cuando yo coloco dureza al 0%. Aquí también logramos observar que nuestros paneles están divididos de acuerdo a las especificaciones de cada uno de los pinceles. Tenemos pinceles generales, pinceles secos y una cantidad de pinceles que por sus características están divididos de acuerdo a sus usos. Entonces podemos encontrar diversos pinceles como tal. Esto nos va a servir, por ejemplo, para realizar diferentes tipos de pinceladas. Tenemos aquí los pinceles totalmente diferentes. Sobre todo en la parte de composición nos van a servir muchísimo. También la parte de retoque, ya que vamos a tener una posibilidad infinita de generar diferentes tipos de acciones. Encontramos seguidamente este elemento que es el panel de ajustes del pincel. Este panel de ajustes del pincel es unos ajustes un poco más específicos, más avanzados. Cuando le damos clic sobre los ajustes, específicamente me va a abrir esta ventana o este menú. Vamos a mirar cuáles son las connotaciones que nos presenta este ajuste de pincel. Abro aquí el panel de pinceles preestablecidos y lo que va a suceder cuando yo escoja cada uno de estos pinceles es que me voy a dar cuenta que en este ajuste de pincel cada uno de los pinceles tiene diferentes tipos de ajustes referente a su forma, a la dispersión, a la textura. Si selecciono por ejemplo este pincel, aquí me va a cambiar muchísimos elementos de la forma de la punta del pincel, de los ajustes como tal del pincel. Estos ajustes ya están preestablecidos para cada pincel. Sin embargo, yo también puedo entrar y variar cada uno de estos elementos. Si yo quiero, por ejemplo, formar un pincel que sea nuevo, quiero crear un pincel nuevo con unas características que solamente yo voy a poder dar, pues puedo venir aquí desde los diferentes elementos. Por ejemplo, darle la dinámica de forma, voy a situar acá. Quiero darle una variación al tamaño. Fíjese cómo va cambiando en la parte de abajo del menú, cómo me va mostrando el resultado final. El diámetro mínimo, la variación del tamaño. Sin embargo, yo también puedo crear mi propio pincel. Simplemente vengo a este ajuste de pincel y voy a empezar, por ejemplo, me ubico en dinámica de forma, quiero darle una variación a ese tamaño, un diámetro mínimo, por ejemplo. Voy a darle una dispersión totalmente diferente, entonces quiero que la dispersión sea muchísimo más grande, unas variaciones de tono y demás. Y simplemente es entrar a jugar con estos parámetros y opciones que los pinceles ya tienen preestablecidos. Entonces acá, por ejemplo, acabamos de crear este pincel que es totalmente diferente a los pinceles que encontramos en la parte superior en el selector de pinceles.
Este nuevo pincel yo lo puedo guardar con las características que acabo de tener. Simplemente me ubico en la parte superior derecha, doy clic y le digo nuevo valor de pincel. Aquí voy a darle un nombre a mi pincel específicamente, por ejemplo pincel 1, le voy a decir que sí y me voy a dirigir aquí, y en la última parte fíjese que ya me va a guardar como tal el nuevo pincel que acabo de crear. Entonces desde aquí nosotros podemos verificar otro tipo de condiciones un poco más técnicas de cada uno de los pinceles que por defecto tiene cada uno de ellos en cuanto a la dureza, la dispersión, el tamaño, la forma, la variación, pero desde ahí también puedo yo entrar y crear nuevos pinceles. Otra herramienta que nos permite trabajar de una manera muy práctica es la opacidad. La opacidad lo que me va a permitir en cuanto a pinceles, en cuanto a fotografías, imágenes y demás, es crear transparencias. Entonces aquí voy a colocar mi primer elemento con una opacidad al 100%, voy a irla bajando más o menos con el 40%, y esto lo que me va a posibilitar es tener diferentes tipos de transparencias que son muy convenientes a la hora sobre todo de manejar efectos y demás. Hay que recordar también que desde aquí, desde configurar el color frontal, yo también puedo entrar y cambiar el color específicamente de mi pincel, igual que cualquier otro elemento. Simplemente puedo entrar aquí y hacer el cambio de color. Entonces desde el selector de color podremos seleccionar cualquier tipo de color. Recuerden también que existen las bibliotecas de colores. Desde aquí pues seleccionamos el libro de la biblioteca que queremos y desde allí nos deja visualizar las muestras pertinentes. Otra herramienta en la parte superior es el modo de pincel, y este modo de pincel específicamente me va a mostrar la forma en que se aplica el color. Tenemos diferentes modos de pincel, vamos a ver algunos ejemplos para mirar qué es lo que realiza este modo de pincel. Al seleccionar el modo normal, el pincel se va a comportar de la manera tradicional y específica que tiene el programa. Podemos utilizar el comando Shift para realizar líneas rectas. Entonces el modo normal nos va a mostrar el pincel tal cual como es. Aquí en el modo disolver ya nos muestra unas variaciones el pincel. Podemos notar que la diferencia de los contornos respecto a este modo normal son diferentes. Vamos a bajar la opacidad para mirar un poco mejor qué es lo que hace el modo disolver. Entonces en el modo disolver podemos ver otro modo de aplicación del color diferente a el modo tradicional o normal. Entonces lo importante desde este menú es entrar e ir mirando las diferentes opciones que presenta el programa. En la parte final encontramos esta herramienta que se llama establecer opciones de simetría, y esta opciones de simetría lo que me permite es, como su nombre lo indica, tener unos patrones simétricos a la hora de utilizar como tal el pincel. Voy a tomar por ejemplo este doble eje. Cuando tomo el doble eje se va a activar este plano y vamos a darnos cuenta que todo lo que yo realice en un eje se va a repetir en el eje que está al frente efectivamente. Estas son entonces las principales herramientas del elemento pincel.